Muy buenas tardes, estimados amigos de todo el país y de la región La Libertad que nos siguen en esta serie de emisiones dedicadas a la educación matemática. En esta oportunidad vamos a continuar con la serie de trabajos, yendo ahora a los aspectos organizativos vinculados a las tareas auténticas. En realidad, en esta ocasión vamos a dar un giro hacia los aspectos organizativos más orientados hacia la planificación del próximo año escolar 2021, ¿no? Seguramente muchos dirán, pero bueno, estamos en septiembre, la circunstancia es muy complicada y sí, tengo que darles la razón. Sin embargo, es importante reconocer que el año escolar de todas maneras va a tener que empezar en algún momento por el trabajo en aula y ante ello, dentro de la educación matemática, dentro de las actividades que hay en la educación matemática, hay sugerencias, hay aspectos que deben ser considerados. Vamos a empezar entonces con nuestro trabajo. Bien, entonces, en este caso lo que ya estamos previendo es cómo podría desarrollarse el próximo año escolar, el año escolar 2021. Esta subserie, que está enmarcada dentro del trabajo de las áreas auténticas, consta de 3 partes. Bien, hoy empezamos con la primera parte y en 2 sesiones más tendremos las 2 últimas partes. En esta ocasión vamos a hablar de las estructuras que apoyan la enseñanza y el aprendizaje y sin más preámbulos, comenzamos. Bueno, en esta caricatura hemos querido mostrar una idea que deberíamos tener presente todos nosotros, ¿no? Cuando hablamos de tareas auténticas o de cualquier otra actividad que desarrollamos en el aula, sea cual fuese esta, eh, esas tareas auténticas y esas actividades no están por ahí sueltas, no crecen en los árboles, por así llamarlo, o como algunas otras personas dicen, algunos otros expertos o capacitadores dicen, ¿no? Hay que ser profesores atentos a las tareas auténticas, a las situaciones que pueden ser llevadas al aula para ser trabajadas ahí. En parte eso es cierto, pero lo que hay que entender es que ni la tarea auténtica ni ninguna otra actividad va a poder ser desarrollada sin un fuerte trabajo organizativo. Es decir, por más que estemos atentos a la situación que me permita generar una tarea auténtica o alguna otra experiencia para trabajar en el aula, si no hay un trabajo organizativo sólido, simplemente esto va a ser flor de un día. De este modo, no se trata aquí de un trabajo del profesor como si fuese un cazador que está buscando la oportunidad de cobrar una pieza para llevarla a su aula. Mucho menos pensar que ese profesor va a actuar como un cazador solitario, no un profesor que trabaja solo, desarrolla sus cosas solo y nada más. Eh, eso tenemos que quitarnos de la cabeza, estimados colegas. Ya no podemos continuar trabajando de ese modo ni viviendo de esa manera en nuestra profesión. Por eso es que, y teniendo en cuenta la actual situación originada por esta pandemia que ya tiene 9 meses en el mundo, es que hemos considerado el estudio de ese documento elaborado por el National Council of Teachers of Mathematics, el NCTM, y también elaborado por NCSM, el National Council of Supervisors of Mathematics. Ambas instituciones han elaborado un documento en el mes de junio que se llama Ir más allá, ¿no? O moverse más allá. Aprendizaje de las matemáticas en la era del COVID-19. En ese documento, ambas instituciones nos dan una serie de ideas que nosotros, naturalmente desde nuestra realidad, debemos reflexionarlas para llevarlas a cabo en nuestras aulas. ¿Por qué consideramos los trabajos del NCTM y del NCSM? Porque nuestro currículo recoge muchísimas ideas de estas dos instituciones que ya en el año 2000 habían ellos plasmado en un currículo o en una propuesta curricular que para Estados Unidos de Norteamérica. 20 o menos de 20 años después, esas propuestas, esas ideas llegaron al país y permitieron elaborar
lo que antes conocíamos como diseño curricular básico, marco curricular y a lo que conocemos ahora como Currículo Nacional de la Educación Básica, el CNB. Por eso es que tomamos esta influencia. Sin embargo, como ya también dije, esto es solamente una sugerencia y las ideas que nos están planteando aquí deben servirnos para reflexionar en nuestra realidad, no para tomarlas tampoco al pie de la letra. Además, las ideas que nos dan NCTM y NCSM son importantes por lo siguiente. En el hemisferio norte, el año académico está terminando en el mes de julio y empieza en septiembre, muy diferente a lo que ocurre en el hemisferio sur, donde el año académico acaba en diciembre y recomienza en marzo. Entonces, la crisis del coronavirus les ha afectado a los países del hemisferio norte en plena parte final del año académico 2020, el año académico 2019-2020, como le llaman ellos. Y les causa dificultades o les causó dificultades para iniciar el año académico 2020-2021, que al momento en varios países del hemisferio norte ha empezado de manera parcial, con escuelas abiertas en su totalidad, abiertas en forma parcial. Entonces, la experiencia de los colegas profesores de matemáticas de los países del hemisferio norte debe ser valorada por nosotros para saber qué ideas podemos aprovechar de ellos. Al momento, por ejemplo, ya hay varias escuelas en el mundo abiertas, pero en un régimen tal que, aunque no han seguido directamente las ideas de esas dos instituciones, se parece bastante, tiene mucho, mucho de similar. Vamos a analizar qué nos recomiendan esas instituciones y qué importancia puede tener esto para el trabajo del próximo año académico 2020, perdón, 2021, donde nosotros trabajaremos seguramente muchas áreas auténticas y haremos mucho trabajo en las direcciones que mencionamos en las sesiones anteriores. Sea como fuere, hay ciertas condiciones que se deben cumplir. Dentro de la propuesta de NCTM y NCSM hay 3 áreas de trabajo, dicen ellos, en las que debería prepararse el nuevo año académico, en las que ellos prepararon inclusive su año académico que ha empezado hace algunos días, el 1 de septiembre. Tres áreas de trabajo. La primera, estructuras. ¿Cuáles son las estructuras que mejor apoyan a los estudiantes y también al maestro durante la enseñanza y aprendizaje? Estructuras. Segundo, las prácticas de enseñanza. ¿Cuáles son las prácticas de enseñanza y de planificación de la enseñanza que mejor apoyarán a los estudiantes? Y finalmente, lo que aparece aquí como advocacy o soporte o propuesta, ¿no? ¿Cómo podemos humanizar la enseñanza de las matemáticas y también su aprendizaje, ¿no? Entonces, son 3 campos: estructuras, prácticas de enseñanza y propuesta. Entonces, vamos a analizar el día de hoy solamente lo que corresponde a estructuras y en las 2 sesiones posteriores hablaremos de las prácticas de enseñanza y de la propuesta. Muy bien. ¿Cuál es la situación de las estructuras que apoyan la enseñanza y el aprendizaje de la matemática? Bueno, acá tienen ustedes un fenómeno que creo yo que todos hemos podido ver en los últimos meses, ¿no? Aulas vacías, escuelas cerradas, estudiantes en su hogar intentando recibir las sesiones a distancia, y no solo en el país, sino en el resto del mundo. De acuerdo a esas 2 instituciones, y es algo que seguramente muchos lo hemos podido sentir, las estructuras de los sistemas escolares fueron abruptamente alteradas, ¿no? Abruptamente alteradas por la irrupción de la pandemia. En el caso particular de nosotros, hay que recordar, íbamos a comenzar el año escolar justamente el día lunes 16 de marzo y el 15 de marzo comenzó el estado de emergencia. Entonces, todo lo que se había preparado, todos los planes escolares que se tenían en mente simplemente se vieron interrumpidos de forma abrupta por la pandemia y todos los fenómenos colaterales.
Estas interrupciones, además, tienen o tendrían, bueno, los autores lo ponen de manera muy, muy cautelosa, pero en realidad estas interrupciones tienen el potencial de ampliar las diferencias referidas a las experiencias aprendidas por los estudiantes. ¿A qué nos referimos con eso? A que si antes de lo que estamos viviendo ahora, si antes en el trabajo presencial ya existían diferencias en torno al aprendizaje de los estudiantes, diferencias referidas a cómo algunos estudiantes aprenden, o la más simple de observar, ¿no? Cómo va el rendimiento académico de los estudiantes, qué experiencias tienen ellos que permitan ser aprovechadas en el aprendizaje. Si antes ya existían diferencias al respecto, ahora con la interrupción, esas diferencias se han ampliado. Hay estudiantes que están, y eso se nota, ¿no? Hay estudiantes que están siguiendo los programas y no manifiestan mayores problemas al estudiar por radio, por televisión los programas. Hay estudiantes, en cambio, que escuchan la radio, ven la televisión y tienen dificultades porque no comprenden de primera intención lo que se presenta. Hay estudiantes que no están estudiando, ¿no? Por los motivos que fuesen. Entonces, si antes había diferencias en cuanto a eso, ahora esas diferencias se han ampliado. La brecha se ha hecho más grande aún. Eh, Asimismo, es muy posible que en el próximo año escolar, ¿no? Teniendo en cuenta este fenómeno de las diferencias ampliadas, es muy posible que en el próximo año escolar se verifique además la mezcla de la enseñanza remota con la enseñanza en aula, en una suerte de blended learning que nadie esperaba. Blended learning es la denominación de una tendencia de enseñanza-aprendizaje en la cual, y creo que alguna vez la hemos visto en estas sesiones, en la cual el rasgo más observable es que hay trabajo del alumno fuera del aula y en el aula, naturalmente siempre bajo la dirección del maestro. Ahora, cómo mezclar, qué proporciones debe haber de uno y de otro, es un asunto bastante complejo. El hecho es que el próximo año, eh, más allá de que se consiga o no la vacuna, más allá de que se tenga o no los sistemas sanitarios adecuados, las medicinas compradas y todo lo demás, es muy posible que el próximo año sea un año escolar donde se necesite trabajar de manera presencial, pero también se necesite trabajar a distancia, utilizando algunos de los mecanismos que al día de hoy estamos utilizando: radio, televisión, internet. Entonces, hay que tenerlo presente, estimados colegas. No pensemos que planificar el año 2021 significa volver el 2021 de la misma forma como íbamos a volver este año antes del 16 de marzo. No, las cosas han cambiado definitivamente. Y uno de esos cambios es precisamente la permanencia de la etapa a distancia, la permanencia de una fase, de una forma de trabajo a distancia, con estudiantes que tienen dificultades amplificadas por la ausencia de un maestro en aula. De hecho, UNESCO en un reciente fascículo, en un reciente trabajo, dice que eh, cada minuto, cada hora, cada instante de tiempo en el que una escuela está cerrada, aumenta las posibilidades de que sus estudiantes ya no continúen estudiando, ¿no? Un día, 2 días, meses, semanas, aumentan la posibilidad de que los estudiantes ya no sigan estudiando. Por eso es que UNESCO en algunos casos propugna la apertura de las escuelas, pero esa apertura tiene que ser de una manera responsable, sostenida y con muchas condiciones que deben ser cumplidas antes de. Bien, precisamente de lo que les hablaba. UNESCO nos brinda un marco para reabrir las escuelas. Este marco está establecido en un fascículo que junto con esta presentación está en el aula virtual. Entonces ustedes lo van a poder descargar y lo van a poder leer con calma. Solamente quería subrayar esta parte.
Hay 3 fases para la reapertura de las escuelas, donde hay condiciones que deben ser cumplidas antes de la reapertura. Hay condiciones que deben ser cumplidas como parte del proceso de apertura y hay condiciones que deben ser cumplidas cuando las escuelas ya se han reabierto. Precisamente aquí nos estamos centrando y por eso he enmarcado esta parte, porque tiene mucho que ver con las cuestiones que el NCTM y el NCSM sugieren para el trabajo en el área de matemáticas. Bueno, lo más importante, ¿no? Vigilar activamente los indicadores de salud y dedicar particular atención al bienestar y a la protección. Eso desde luego. Reforzar, aquí viene, reforzar la pedagogía, adaptar la educación a distancia a una modalidad combinada de enseñanza y aprendizaje e incorporar conocimientos sobre la transmisión y la prevención de la infección. O sea, nos están diciendo que la educación a distancia, cuando vamos el otro año a las aulas, no va a desaparecer, no tendría ya por qué desaparecer, debería quedarse como una opción a ser considerada por nosotros. Es por eso que UNESCO también recomienda elaborar un modelo de decisión para volver a cerrar y a abrir las escuelas en caso de que la transmisión resurja en la comunidad, ¿no? Mantener como un canal auxiliar, si se quiere, la educación a distancia, desarrollar y mantener ciertas estructuras que eviten el rompimiento del contacto entre maestros y alumnos, ¿no? Eso que justamente está haciendo ahora Cuba. En el caso cubano, ellos han iniciado sus clases el 1 de septiembre, pero en La Habana, en la capital, no hay clases porque en La Habana todavía hay focos de contagio. Se ha iniciado en la mayor parte del resto del país las clases presenciales y en La Habana se está trabajando vía la televisión y vía aplicaciones de internet, aplicaciones de celular. Ahora bien, se ha detectado en los últimos días ciertos rebrotes en algunas provincias. Entonces, en esas provincias se está volviendo a cerrar todo, se está volviendo al confinamiento, pero los chicos no dejan de estudiar porque se mantuvo el canal de comunicación a distancia. Es decir, se les dijo, si por algún motivo ustedes tienen que volver a su casa y dejar de asistir a la escuela, pueden seguir la televisión, ¿no? Y continuar el trabajo. O sea, la idea aquí es la organización. Asimismo, y esto ya corresponde a un rol estatal, ¿no? Un rol estatal o un rol de las diferentes instancias de gestión, se deben incrementar las inversiones en la enseñanza a distancia para, uno, prepararse para futuros cierres de escuela, dos, reforzar la enseñanza y el aprendizaje durante los cierres de escuela, tres, complementar las horas de instrucción con un modelo combinado que permita a las escuelas funcionar con horarios parciales o adaptados según las necesidades, ¿no? O sea, cuando volvamos, hay que estar muy alertas a que en algún momento de resurgir la infección, cerrar la escuela y abrir los canales de trabajo a distancia y combinar también con los canales de trabajo presencial. Asimismo, se debe incluir un aumento de la financiación para la formación de los docentes y el fomento de su capacidad, teniendo presente que de invertirse más en enseñanza a distancia, ya seguramente no trabajaremos en el nivel artesanal en el que lo hemos hecho muchos este año, ¿no? Solamente trabajando con lo que hemos tenido. Si hay más inversión, vamos a necesitar herramientas más sofisticadas y, naturalmente, un poco más de capacitación. Esto va por el lado de la inversión pública que se debe hacer en educación. Sin embargo, también hay cosas que nosotros debemos poner nuestra parte, ¿no? Preocuparnos por estar al día, por trabajar con la tecnología, si es necesario trabajar con ella para la educación a distancia, pero sobre todo organizar la educación del próximo año escolar para estar preparados ante rebrotes y no cortar el contacto con el estudiante en esas situaciones. Entonces, bajo ese marco se realiza la reapertura. Una vez más, el año 2021, el año escolar 2021, no va a ser el año escolar 2020 antes del 16 de marzo. Va a ser muy diferente y qué bueno que lo sea. Es necesario que sea diferente. Ahora, vamos al área de matemáticas. Eh,
Cuando hablamos de estructuras, que fue la primera área en la que el NCTM y el NCSM desarrollaron su propuesta, estamos hablando o estamos presuponiendo que esas estructuras se realizan para lograr una clase productiva. Es decir, estamos hablando de una clase donde el profesor enseñe con miras a lograr muy buenos aprendizajes en los estudiantes. Para ello, se dan algunas estructuras que podrían ayudar a organizar nuestra instrucción. Ojo que ese es el enfoque norteamericano, pero nosotros podemos tomarlo como idea para generar nuestra propia propuesta y que debe ser así. Teniendo presente que esas estructuras generan preguntas, generan cuestiones, o sea, son estructuras que dentro de todo su poder, su poder de ayuda, van a generar nuevas preguntas, nuevos problemas ante los cuales nosotros tenemos que estar preparados para darle solución. Y eso desde este momento, desde septiembre del 2021. Por ejemplo, ¿cuáles son las estructuras que pueden ayudar para una clase productiva? Una estructura puede ser el trabajo en grupos heterogéneos entre y en las clases, donde las expectativas para el aprendizaje sean altas y los mayores beneficios puedan ser conseguidos en forma colectiva por todos los estudiantes. ¿A qué nos referimos con grupos heterogéneos? Por grupos heterogéneos se entiende esa institución a los grupos donde hay estudiantes de diferente ritmo, de diferente grado de desempeño, si se quiere, con las matemáticas. Es decir, no es que se van a juntar los que más saben en su grupo, los que menos saben en otro grupo y los que no saben nada en otro grupo. La idea es que los grupos sean heterogéneos. Eso genera algunas preguntas. Muy bien. La idea es trabajar en grupos heterogéneos. Perfecto. Vamos preguntándonos, ¿en qué forma se encuentran organizados los estudiantes para la enseñanza de la matemática en nuestra escuela o distrito? Y así cada estudiante tenga acceso a la enseñanza de la matemática de alta calidad. ¿Cómo están organizados ahora los estudiantes? Están trabajando en equipo. Y si están trabajando en equipo, ¿cómo son esos grupos de trabajo? ¿No? ¿Cómo se está estimulando ese trabajo en grupo? Y si no se está trabajando en equipo, ¿sería posible que lo logren, que puedan trabajar en equipo en algún momento? ¿Qué posibilidades hay? Estas son preguntas que deben ir al interior de cada uno de nosotros como maestros de matemática, pero también al interior de cada institución educativa. Son preguntas de organización. Asimismo, otra pregunta a considerar tiene que ver con cuáles son los pasos iniciales que pueden ser tomados en nuestra escuela o distrito para prevenir el etiquetado, la agrupación por habilidades y ritmo de los estudiantes en matemáticas por el próximo año académico. Aquí es donde los autores hacen mucho énfasis en la lucha, en la prevención del etiquetado y la agrupación por habilidades y ritmo. ¿A qué se refiere el etiquetado? X, Juanito es inteligente, Pepito no es tan inteligente y Luisito, por así llamarlo, es un bruto, ¿no? Eso es etiquetado. Entonces, ¿cómo la escuela, cómo el distrito puede prevenir ese etiquetado? ¿Cómo se lucha? ¿Cómo luchamos contra ello? La idea es formar grupos heterogéneos, claro. Ahora bien, ¿cómo se previene ese trabajo? O de repente nosotros estamos etiquetando a los alumnos sin saberlo. Habría que reflexionar en ello, ¿no? Y si están trabajando en grupo, a lo mejor para mostrar un buen avance, yo agrupo a los alumnos top, por así llamarlo, los mejores alumnos, los que son menos, los que no trabajan tan bien, bueno, los dejo, ¿no? Por ahí. A ver, hay que pensar en esas cosas. Tendríamos mucho que reflexionar aquí. Otra estructura que puede ayudar en la organización de la enseñanza es proveer apoyo diferenciado para cada estudiante y alcanzar los estándares de ciclo y grado mediante el diseño de lazos que permitan múltiples vías de solución y enfoques. Muy bien, o sea, la idea es que
Cada estudiante tenga apoyo de acuerdo a las dificultades que tenga para que alcance los objetivos del ciclo, del grado. Ante ello, nuestra escuela o nosotros como maestros en cada escuela, ¿cómo estructuramos las intervenciones que provean enseñanza de alta calidad y otros mecanismos de soporte en aula, tales como consejeros matemáticos o especialistas? Porque, ojo, si estamos hablando de apoyo diferenciado, claro, el docente podría dividirse en 40 partes para atender a cada estudiante y darle el apoyo que necesita, ¿no? Podría haber un docente que haga eso y estoy seguro que la mayoría lo hace. Pero lo ideal es que existan otras personas que brinden soporte a esos estudiantes. A eso se le llama consejería matemática o especialistas que apoyen en esa tarea. Es decir, el profesor no debería estar solo, debería haber más gente ayudándolo, más gente apoyando. Asimismo, otra estructura que podría organizar la instrucción, la enseñanza de los estudiantes en matemáticas consiste en proveer intervenciones justo a tiempo durante el día de escuela, que no reemplacen la instrucción diaria y sean diseñados sobre la base de los resultados de evaluaciones efectivas de proceso. Los estudiantes salen e ingresan de intervenciones flexibles tanto como sea necesario. Aquí es importante reflexionar mucho sobre esto, ya que este aspecto de las intervenciones que no deben reemplazar la instrucción diaria nos lleva a pensar en el mecanismo que aprendo en casa o la forma en que se está llevando a cabo aprendo en casa en nuestro país nos indica, ¿no? Hay una forma, hay un mecanismo que indica que las actividades de aprendo en casa deberían ser adecuadas a los estudiantes, de acuerdo al grado de dificultad que tengan, de acuerdo a las necesidades de aprendizaje que tengan. Sin embargo, habemos profesores que lo que hacemos es, a pesar que el programa radial o el programa televisivo se emite sin ninguna interrupción en el lugar donde trabajamos, estamos enviando el audio, estamos enviando el guión, algunos sé que hasta envían extractos del vídeo con la tarea inclusive que tienen que hacer los estudiantes y pensamos que ya adecuamos la actividad. Algunos inclusive copiamos el guión de la radio a un PowerPoint y pensamos que ya adecuamos la actividad. Y en realidad eso no es adecuación. Asimismo, si nos situamos en el terreno de esta estructura, esas intervenciones que se dan no deben reemplazar la instrucción diaria. O sea, una intervención que apoye al aprendizaje de los estudiantes no debería reemplazar la clase que el maestro da, ni mucho menos debería repetir la clase que el maestro da, porque de ser ese el caso, ponemos una grabadora y hacemos que el estudiante se lleve la grabadora y reproduzca lo que el maestro dice, ¿no? Y eso para nada es una ayuda. La idea es que esa intervención sea ayuda realmente, ayuda para que el estudiante aprenda. Y va a ser muy necesario ahora porque ya hemos indicado al comienzo, de acuerdo a ese documento, que existen diferencias grandes entre las experiencias de aprendizaje de unos alumnos y otros. Imagínense, estimados colegas, que ustedes vuelven a su aula el 2021. ¿Qué van a encontrar? Van a encontrar alumnos que estuvieron siguiendo la estrategia Aprendo en Casa y desarrollaron todos sus trabajos, pero también va a haber alumnos que no siguieron la estrategia por el motivo que fuese, alumnos que siguieron la estrategia a medias. Entonces, va a ser necesario mucho trabajo de soporte y de desarrollo de esos aspectos que no se desarrollaron este año. Además, si estamos indicando que la enseñanza se va a mover entre la escuela y fuera de la escuela, una pregunta que surge es, ¿cómo aseguramos el acceso a la tecnología para que no afecte adversamente el acceso de los estudiantes a matemáticas de alta calidad, particularmente si la instrucción se mueve entre la escuela y la enseñanza remota? ¿Mm?
¿Cómo aliviamos esas diferencias que hay? ¿Cómo las aliviamos? ¿Cómo aseguramos ese acceso a tecnología? ¿Ya? Porque todas estas estructuras son muy interesantes, nos ayudan, pero eso a su vez genera más preguntas. Y en esas preguntas nosotros, desde nuestra realidad peruana, desde la realidad de cada lugar, debemos hacer hincapié y pensar cómo vamos a hacer para el próximo año. Asimismo, ¿qué estructuras existen para apoyar a los estudiantes con diferentes necesidades de aprendizaje? ¿No? Y no hablamos aquí solamente de estudiantes con habilidades diferentes, sino en general, de cada uno de los estudiantes. ¿Cómo diferirán esas estructuras en la enseñanza que se mueve entre la escuela y la enseñanza remota? ¿No? ¿Cómo apoyamos a un estudiante que a lo mejor en la escuela es muy bueno, pero llega a la enseñanza remota y ya no entiende ciertas cosas? A ver, qué estructuras generamos para apoyarle? ¿O qué personas, qué otros profesores pueden apoyar? Asimismo, ¿cómo podrían nuestras soluciones de organización enfrentar nuevas e inesperadas desigualdades? Ese documento es un documento que nos muestra una propuesta general, pero todos sabemos que lo general, al ser aterrizado en cada terreno, se tiñe de particularidades, se tiñe de características, que son las que nosotros debemos responder. Entonces, ¿qué otras dificultades tiene usted, colega, o piensa usted que se le podrían generar en su centro educativo al inicio del año 2021? ¿Qué otras dificultades? ¿Y cómo podría resolver esas dificultades, esas desigualdades que van a surgir con estas estructuras? ¿Cómo las resuelve, colega? Simplemente diciendo, no, no se puede, mejor que no haya nada, o viendo la forma racional de resolver los problemas surgidos. ¿Cómo? Son puntos importantes y estas exposiciones sirven justamente para ello, para reflexionar. Esas fueron estructuras las que he mencionado fueron estructuras para apoyar la enseñanza de los estudiantes. Ahora hablemos del trabajo de los maestros. Todos sabemos que el trabajo de los maestros, nuestro trabajo, no es solamente ir y dar la clase. Hay toda una serie de actividades detrás, antes, durante y después de la clase. ¿Cómo podría apoyarse el trabajo de los maestros en un año escolar 2021 que esperemos no se vea tan comprometido como este, pero sí va a estar impactado por todo lo que se ha hecho o se ha dejado de hacer en el 2020? Bien, una estructura que puede ayudar es la de circuito cerrado. ¿Cómo funciona la estructura de circuito cerrado? Funciona casi como si hubiese un profesor de primaria que tiene a sus estudiantes durante los 6 años o durante los 3 años, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay profesores que son asignados al mismo grupo de estudiantes por varios años, este profesor conoce cuáles son las relaciones que existen entre los estudiantes. Conoce a su vez aquellos elementos que estaba enseñando y que se vieron interrumpidos por la crisis, de tal manera que cuando regrese ya él sabe qué priorizar para continuar. Entonces, esa es una estructura que podría ayudar. Si en alguna escuela existe esa estructura de circuito cerrado, donde hay un profesor que lleva varios años en el mismo grupo de alumnos, esto puede ayudar mucho porque conoce cómo comunicarse con los estudiantes y conoce también en dónde debe enfatizar su trabajo. Otra estructura que puede apoyar, nos dicen estas dos instituciones, es la de enseñanza por equipos o coenseñanza, que es precisamente a lo que se refiere la imagen del costado. En la enseñanza por equipos o coenseñanza, cada profesor podría trabajar con un grupo de estudiantes de manera compartida. Por ejemplo, un profesor podría desarrollar ciertos temas mediante las actividades digitales de la enseñanza a distancia y otro profesor podría trabajar esos mismos temas, pero con quienes no tuvieron acceso a la tecnología. Entonces, de esa manera, bueno, aquí hemos hablado de dos, pero podrían ser más. De esa manera, asume la enseñanza de un área en determinado grado
no un profesor, sino un equipo. Y entre los dos o los tres, o como se hayan organizado, se reparten las responsabilidades. Estas dos estructuras de circuito cerrado y enseñanza por equipos o coenseñanza, ojo, poseen ventajas y desventajas. Entonces, es muy importante también que al interior de cada escuela se indiquen, se piensen esas ventajas y desventajas, vinculadas, por ejemplo, a conocimientos del docente, ¿no? Las relaciones que hay entre los estudiantes y las fortalezas que existen, las fortalezas que presentan ellos y también presentan los maestros. Que no se piense que trabajar en coenseñanza es algo sencillo. Hay que considerar qué de bueno y qué de malo trae, pero eso únicamente se puede considerar al interior de cada institución educativa. Entonces, hay que ir pensando en esas estrategias para el próximo año. Otras estructuras que podrían apoyar el trabajo de los maestros son las siguientes, ¿no? Es sabido que nosotros muchas veces tenemos clases heterogéneas, pues tenemos grupos que están iniciando su aprendizaje en secundaria o en primaria, o en lo que fuese, en matemáticas, están iniciando, y hay también quienes se encuentran en un nivel superior. O sea, tenemos variedad, tenemos diferentes grupos, ¿no? Tenemos diferentes grupos para trabajar. Eso puede ayudar mucho porque nos permite, y esa es una idea que extraigo que infiero de acá, nos permite estar en forma porque nos exige a no olvidar los aspectos o los temas de unos y otros grupos. Ahora bien, ¿qué cuestiones trae esto, no? ¿Qué preguntas trae? ¿Cuáles estructuras de las mencionadas están habilitadas para apoyar a los maestros cuando la escuela inicie sus actividades y luego cuando haya que pasar hacia la enseñanza fuera de la escuela? ¿Tenemos estructuras habilitadas para esto o todavía hay que pensar en hacerlas, en organizarlas? Aún estamos a tiempo y creo yo que podemos ir pensando en ello. Otra estructura vinculada al trabajo de maestros y que es muy importante, para mí una de las más importantes aquí, es que los maestros deberían participar en actividades de perfeccionamiento de sus habilidades profesionales hacia la planificación efectiva y la enseñanza flexible de sus estudiantes, a través de un ciclo de continua mejora que favorezca sus respuestas a distintos contextos. Es decir, el maestro no es alguien que llega a enseñar a una escuela o a un aula con un título y se planta ahí durante el tiempo de trabajo que le asignen, sino es alguien que necesita permanentemente perfeccionar lo que sabe y perfeccionar también su enseñanza. Naturalmente que ahora creo yo que todos los que trabajamos en esta profesión tenemos bien claro esto y estamos continuamente en perfeccionamiento. Estamos leyendo aquí y allá, participamos de cursos, pagamos cursos con nuestro propio dinero a veces o tomamos los cursos gratuitos que se dan de manera oficial. Sin embargo, hablando del área de matemáticas, esto ya debería quedar organizado de tal manera que haya apoyo de unos maestros hacia otros en esas actividades de perfeccionamiento. Por eso, las cuestiones a considerar pasan por lo siguiente. ¿Cómo apoya un profesor a otro en el uso de la tecnología para impartir la enseñanza presencial, remota o híbrida? ¿Cómo se da ese apoyo? ¿Acaso el apoyo es solamente que armo un grupo de WhatsApp para pasar, no sé, lo que yo hago para mis alumnos, que está muy bien, por cierto, pero solo para eso, o vamos a algo más? Vamos a algo más que eso, ¿no? ¿Cómo apoya la experiencia de un maestro al otro? Y les diré, por ejemplo, que esa es una característica de varios países que precisamente han elevado su nivel de enseñanza de las matemáticas y de otras áreas en base a la colaboración que existe entre los maestros. Les hablo de dos experiencias. Les hablo, por ejemplo, de la Unión Soviética, de la antigua Unión Soviética, que tiene una
tiene una experiencia que al día de hoy es tomada, es considerada por muchos países socialistas o que estuvieron bajo su influencia, y es la existencia de los llamados gabinetes de asesoramiento, oficinas dentro de la escuela o inclusive fuera de ella, donde los profesores de matemáticas y de otras áreas tenían asesoramiento de un metodólogo, de una persona que les brindaba precisamente la ayuda que necesitaban para enseñar determinado tópico de su área. Esos metodólogos podían ser maestros de más experiencia, maestros que a lo mejor habían escrito algún libro, que habían tenido algún desarrollo exitoso en sus aulas. Es decir, había ese apoyo organizado. Y justamente el día de hoy estaba revisando también experiencias de Estados Unidos, y hay maestros también que trabajan este apoyo de un profesor a otro. Son maestros a donde uno puede escribir, por ejemplo, y este profesor te da las orientaciones que tú puedes seguir, te da ideas para continuar. Hoy, con la tecnología que nosotros tenemos, con la facilidad de enviar un WhatsApp o un correo electrónico, creo yo que hay mayores guías para que cada uno de los maestros de determinada zona geográfica puedan interactuar entre sí para apoyarse unos a otros, entendiendo, como vuelvo a repetir una vez más, que la enseñanza en el 2021 es muy posible que sea una enseñanza híbrida, una enseñanza donde haya momentos presenciales, momentos a distancia. Esperemos, Dios no quiera, que haya otra vez todo un año de educación a distancia, pero va a ser necesario un mayor soporte entre maestros. Asimismo, ¿cómo se dan las oportunidades a los maestros para crear objetivos de largo plazo en forma colaborativa, para planificar y crear conexiones entre ideas matemáticas clave, así como para el diseño de enseñanza remota presencial, de enseñanza remota y presencial? Bueno, hubo un error, ¿no? De modo similar a lo anterior, ¿cómo se apoya a los maestros en la planificación de sus clases? Si va a ser ahora, como estamos diciendo, una enseñanza mixta, entonces, ahora, ¿cómo se apoya? Este año, cada uno de nosotros se ha visto frente a esa situación problemática, y de alguna manera cada uno ha tratado de hacer lo que ha podido. En algunas UGELs, como es el caso de la UGEL en la que yo trabajo, hay grupos de WhatsApp, los profesores de la provincia, donde compartimos materiales, nos apoyamos, ¿no? Pero no sé si en todas las UGELs del Perú o en todas las escuelas del país está pasando lo mismo. Sería hora de institucionalizar eso, pero dándole también otro enfoque, no un enfoque guiado por la investigación. ¿Cómo podemos proponer la implementación de nuevas estructuras para apoyar al maestro? Entonces, es lo que estamos indicando acá, implica desarrollar nuevas estructuras. ¿Cómo se puede proponer eso? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Seguramente en algún momento significará un poco más de gasto para el Estado, o más de gasto para nosotros, o hay diferentes circunstancias que deben ser examinadas aquí. Entonces, ¿cómo se implementa esto? Y dentro de todo ello, una vez más, ¿cómo estas formas estas estructuras generan nuevas desigualdades, y cómo las podemos afrontar? ¿Qué nuevas desigualdades podría generar todo esto? ¿No? ¿Qué cosas podría generar? Insisto en que las preguntas que se están formulando aquí son muy generales. Ahora corresponde a cada uno de nosotros reflexionarlas y pensarlas. Para el próximo año, ¿cómo se va a trabajar? Vamos pensando un poco en eso, porque el año está cerca, el año escolar está cerca. Entonces, algunas sugerencias que nos dan el NCTM y el NCSM para este trabajo con estructuras es: en primer lugar, se debería organizar el currículo en base al diseño e implementación de tareas que consideren aspectos importantes del grado anterior y del presente, que es algo en lo que ya se viene hablando en las últimas semanas, en los últimos meses, en los grupos de docentes, en algunas instituciones que capacitan docentes. Es muy posible que para el próximo año se necesite conjugar lo de este año. Es un año que se está llevando a medias,
con lo del siguiente año, ¿no? Considerar alguna forma de relacionar las dos cosas para repasar, para fortalecer lo que estamos haciendo este año y, naturalmente, para avanzar el siguiente. Habría que organizar el currículo de esa manera. En ese sentido, por ejemplo, ¿cuál sería el rol de las tareas auténticas de las que hemos venido hablando en las sesiones anteriores? ¿Permitirán conjugar esos dos aspectos? Yo creo que sí. Sin embargo, es necesario examinar con más cuidado cómo lo deberían hacer y cómo nos vamos a organizar nosotros. Asimismo, se debería proveer al maestro, y si nadie le promueve, él tiene que proveerse también, de aprendizaje profesional acerca de tópicos relevantes, como por ejemplo los traumas o el compromiso con la enseñanza remota, y luego decidir cómo implementarlos. El próximo año, al regresar al aula, no va a ser un año donde vamos a ir de frente el primer día de clases y vamos a empezar nuestra clase de manera llana, como si no hubiese pasado nada. Seguramente los estudiantes tendrán mucho que contar, habrá mucho que conversar y habrá también quienes tengan bastantes experiencias negativas con lo que está ocurriendo este año, sin hablar naturalmente de aquellos estudiantes cuyos padres o cuyos parientes han fallecido o han estado enfermos o han perdido el trabajo o, en fin, lo que les haya ocurrido en este año tan negro. Entonces, ¿cómo nosotros, como maestros, vamos a enfrentar eso? Ya hemos indicado acá una idea al hablar de un currículo de matemática orientado hacia la justicia social. Es una gran orientación y hacia esa deberíamos tender porque es la propuesta que venimos desarrollando acá, una propuesta en la que queremos incidir mucho más. Sin embargo, ello, con todo lo importante que es, necesita ser reforzado por ese trabajo con los estudiantes, un trabajo un poco más fino y que, en último caso, bueno, en último caso no, es necesario que considere el apoyo profesional de psicólogos, ¿no? Porque hay circunstancias muy duras por las que han pasado los niños y los jóvenes durante este año. Asimismo, se debe establecer expectativas claras y robustas para profesores y estudiantes, con miras a cubrir necesidades de aprendizaje. Hay necesidades de aprendizaje propias de este año 2020 que no se han cubierto y están las necesidades de aprendizaje del año 2021. Entonces, ¿cuáles son esas expectativas para el aprendizaje? Tienen que ser muy claras y muy fuertes, considerando todo lo que se debe reforzar y todo lo que se debe de superar. Y una sugerencia más que está vinculada a la evaluación. Deben tomar responsabilidades colectivas e implementar respuestas al aprendizaje de los estudiantes después de examinar las evidencias de aprendizaje. Hoy en todo el país estamos en un proceso de tránsito hacia la evaluación de competencias mediante nuevos criterios de calificación. Estoy seguro de que en cada uno de los centros educativos hay mucha discusión, muchas preguntas en torno a ello. Frente a eso, nosotros deberíamos tomar responsabilidades colectivas o para evaluar a los estudiantes, pero después de examinar las evidencias de aprendizaje, no antes. ¿A qué me refiero con esto? En algunos centros educativos, y es una interpretación que yo doy a lo que nos recomiendan NCTM y NCSM, en algunos centros educativos se tomó la decisión de que como el estudiante se asumió que el estudiante tenía problemas para escuchar el programa de radio o para ver el programa de televisión, se asumió eso. Entonces, ¿qué decisión tomó la institución educativa? Envío de audios. Se asumió, el profesor de matemática asumía que los estudiantes iban a tener problemas en determinado tema matemático, ¿no? A veces sin haber conocido a los estudiantes, entonces ya había creado un sucedáneo, una especie de reemplazo de la clase dada por radio televisión para supuestamente reforzar ese aspecto. Entonces, hay que tener cuidado porque a veces esas ayudas, entre comillas, que uno da, no ayudan en realidad, atrofian, en realidad causan más problema que ayuda. Mejor
Vamos a esperar las evidencias de aprendizaje que dan los estudiantes y en base a ello se toman las responsabilidades que se deban tomar para fortalecer el aprendizaje de ellos. Sí, son cuestiones básicas porque el otro año, el próximo año escolar, el año escolar 2021, será un año bastante complejo por el impacto del año 2020 y porque es un año que traerá también sus propios desafíos en cuanto al aprendizaje de los chicos. Al costado hemos colocado un esquemita que representa lo que hemos venido indicando, ¿no? Trabajo en clase, classroom training, y e-learning o aprendizaje en línea, aprendizaje online, tienen un área en común, que es el blended learning, o sea, la enseñanza híbrida, la enseñanza que maneja conceptos de ambos campos. Entonces, aquí justamente en el blended learning, en el establecimiento de espacios mixtos de aprendizaje, aquí va a ser nuestra tarea el próximo año. Ni solamente classroom training, ni solamente enseñanza en aula, como era hasta antes de diseño escolar, ni solamente enseñanza a distancia, como es lo que venimos haciendo ahora. Y no vamos a tener que trabajar con esquemas mixtos. Esa va a ser la tendencia de trabajo el próximo año por diferentes razones de carácter epidemiológico, de carácter pedagógico, ¿no? Que ya hemos mencionado antes. Bien, colegas, por ahora tienen ustedes esta pequeña bibliografía. En la siguiente sesión de lo que vamos a hablar es de cómo la investigación en educación matemática permite mejorar o permite apoyar el desarrollo de las sesiones, de las clases durante el próximo año 2021, que es justamente el segundo aspecto considerado por el NCTM y el NCSM en su propuesta. Bien, entonces, estimados amigos, no olvidemos lo siguiente, estas son solamente propuestas que nos deben impulsar a reflexionar, a hacernos preguntas al interior de nosotros y al interior de nuestro centro educativo, teniendo presente la cercanía del siguiente año escolar. Bien, estimados amigos, por ahora ha sido todo. Nos estamos viendo en el próximo sábado y no dejemos de estudiar, no dejemos de trabajar, porque hay mucho que hacer. Hasta el próximo sábado.